Señor tiene mucho interés, llevamos varios días asistiendo a este tipo de pensamiento expresado por San Juan en su Evangelio, pensamiento de Jesús. Tiene mucho interés en que tengamos claro no solamente su divinidad, sino su unidad con el Padre. Y que por lo tanto el que le desprecia a Él está despreciando al Padre. Llevo varios días comentando el peligro en el que estamos en la Iglesia, en la nueva Iglesia que algunos quieren formar, de olvidar a Jesucristo, de olvidar la divinidad de Jesucristo, de rechazar la autoridad de Jesucristo para hacer una nueva Iglesia sin Cristo, o una nueva Iglesia con un Cristo mutilado, con un Cristo al que le hemos quitado aquello que el mundo no le gusta escuchar, con un Cristo que ya no es Dios, con un Cristo figura humana al nivel de otras grandes figuras en la historia de la humanidad o en la historia de las religiones. Bien, han existido, han sido importantes, han sido grandes hombres, han aportado a la humanidad, han tenido luz, sí, pero no han tenido toda la luz. Son personas que quedaron atrás y sus seguidores aprovechan algunas de sus lecciones y las otras las meten en el cajón de los recuerdos porque ya no sirven para afrontar el tiempo presente. Ese es un riesgo que corremos, un riesgo además importantísimo, real, evidente, contra el cual los creyentes en Cristo tenemos que estar advertidos, porque de lo contrario, poco a poco, esos creyentes en Cristo Dios van siendo cada vez menos, en todos los sentidos, es decir, cada vez menos los que van a misa y cada vez menos los que se replantean su vida en función de las enseñanzas y del ejemplo del Maestro. Pero la insistencia de Cristo en que Él y el Padre son uno y que lo que Él enseña está avalado por el Padre, también nos plantea si esta nueva Iglesia no solamente ha dejado de ser cristiana en el sentido de que Cristo es Dios, sino si también ha dejado de ser creyente. O sea, en realidad, esta nueva Iglesia que ya no cree en Cristo Dios porque hay cosas que no acepta de Cristo Dios, ¿esta nueva Iglesia cree en Dios? Ya no solo no creen en Cristo Dios, es que la duda es si creen en Dios, pero ¿tienen fe en Dios? ¿O simplemente es una ONG bien gestionada, concedamos eso, honestamente gestionada, y con grandes obras de servicio a las personas más necesitadas, con una acción ejemplar en el ámbito social, por lo menos una parte de ellos, ¿vale? Pero ya no es una iglesia, ya no es una religión, ahora es eso una ONG. Perdiendo la fe en la divinidad de Cristo, se termina por perder la fe no solamente en Cristo Dios, sino en el mismo Dios, porque Él y el Padre son uno. Esto tiene que ser una advertencia para cada uno de nosotros. Cristo es Dios, yo confieso la divinidad de Jesús, todo lo que enseñó Jesús no se puede cambiar. Él dice, mis palabras no pasarán, el mundo pasará, mis palabras no pasarán, pero es que esto viene avalado por la existencia de Dios. Al fondo, al final, la cuestión es esta, ¿creo o no creo en Dios? Y eso es una pregunta que vale para cada uno de nosotros, para todos nosotros. ¿Yo creo en Dios? Si yo creo en Dios, cuando tengo un problema en la vida, ¿me comporto como un creyente o como un ateo? Cuando tengo un sufrimiento, ¿me siento solo? ¿O sé que aún en el misterio más oscuro, aún en la noche más tenebrosa, Dios está ahí? En los problemas de mi familia, ¿creo en Dios o no creo en Dios? Cuando tengo una enfermedad, ¿creo en Dios o no creo en Dios? Cuando llega la muerte de alguna persona amada o cuando me llegue a mí, ¿creo en Dios o no creo en Dios? Porque, repito, tal y como ha ido derivando todo, tal y como se ha ido devaluando todo, tengo la impresión de que estamos en una iglesia atea, donde no se predica las grandes verdades de la religión cristiana, incluso me atrevo a decir que ya no se predican ni siquiera las grandes verdades de cualquier religión, que son precisamente la existencia de Dios y la existencia de la vida eterna, sino que estamos en una extraordinaria, magníficamente gestionada, eficaz ONG
yo soy creyente en Dios. En mis momentos de luz, en mis momentos de oscuridad, en el éxito, en el fracaso, en mi vida personal, en mi alma, en mi vida familiar, en mi trabajo, en mi actividad pública, en mi actividad política, a la hora de votar, yo creo en Dios. Porque al final, repito, esta es la gran pregunta. ¿Soy creyente o sin querer me he vuelto ateo? Supongo que somos creyentes y decimos que sí. En la práctica soy creyente. La fe en Dios me dice cómo tengo que hacer y si caigo me dice que me tengo que levantar o no. La fe en Dios me sostiene en la lucha. La fe en Dios orienta mi vida. La fe en Dios me hace estar seguro de la vida eterna y por lo tanto ver todo con la perspectiva de la vida eterna. La nueva iglesia será una iglesia atea, aunque lo camuflen, pero será una iglesia atea, porque rechazando a Cristo, rechazando la divinidad de Cristo, rechazan también la existencia de Dios. Pero quizá nosotros, que no queremos la nueva iglesia, que queremos la iglesia de Jesús, la iglesia de María, la iglesia de los santos, también nosotros, sin darnos cuenta, podemos estar contaminados. Yo creo en Dios. Dios es de verdad lo más importante en mi vida. Creo en la vida eterna. Intento que mi vida sea consecuente con la fe que tengo. Tengo paz en los momentos de cruz. Ahí es donde se nota si tenemos o no tenemos fe. Que así sea.